Antes tenías claridad, tenías dirección, hasta sabías para qué te levantabas. Y desde que empezaste a despertar espiritualmente, algo de eso se rompió. Y no de golpe, poco a poco. Hasta que un día notaste que de nada te movía igual y nadie te dijo que eso iba a pasar. Hoy yo te lo voy a revelar. Y lo que vas a entender en los próximos minutos va a cambiar cómo estás leyendo lo que vives. Antes de que despertaras tenías un sistema, un conjunto de razones para hacer las cosas. Razones que tal vez no cuestionabas, pero que funcionaban. La meta del trabajo, el reconocimiento, llegar a algo, tener más, ser visto de cierta manera, no importa cuáles eran las tuyas. El punto es que te movían, te daban dirección, te hacían levantarte con un para qué claro. Y entonces algo cambió dentro de ti. No fue una decisión consciente. No fue que un día dijiste, no voy a despertar espiritualmente. Fue más silencioso que eso. Fue que empezaste a ver las cosas de otra manera, a cuestionar lo que antes dabas por hecho, a sentir que había algo más detrás de lo que vivías. Y en ese proceso algo se empezó a soltar. Esas razones que antes te movían dejaron de pesar igual. Las metas que antes sentías urgentes empezaron a verse pequeñas. El reconocimiento que antes buscabas dejó de importarte de la misma forma. Y tú, en vez de sentirte libre por eso, te sentiste vacío. Porque nadie te avisó que eso iba a pasar. Recuerdo que llegó a consulta una persona que llevaba 3 años en su proceso espiritual. Meditaba, leía, había hecho trabajo emocional serio. Y me dijo, Gonzalo, antes era feliz, antes tenía ganas. Ahora sé más cosas, pero quiero menos cosas. Y no sé si eso está bien o si me estoy perdiendo de algo, me dijo. Y esa frase lo dice todo, que lo que esa persona estaba describiendo no era una falla. No era una depresión, no era que el camino espiritual le haya quitado algo que necesitaba. Era que su sistema antiguo de motivación, el que funcionaba con ego, con comparación, con necesidad de aprobación, se había empezado a desmantelar y el nuevo todavía no había llegado. Y en ese espacio intermedio todo se siente plano. Eso es lo que nadie te dice cuando empiezas a despertar. Que hay un momento en el proceso donde el motor viejo ya no sirve y el nuevo todavía no enciende. Y vivir en ese momento siente exactamente como lo que tú estás sintiendo. Y no es que algo esté mal contigo, es que estás en medio del cambio. Y en medio del cambio no se siente como crecimiento, se siente como pérdida. El problema no es que perdiste la motivación, el problema es cómo lo estás interpretando. Porque cuando algo de antes funcionaba, deja de funcionar. La mente busca una explicación y casi siempre la que encuentra es la peor posible. Estoy deprimido, soy flojo, el camino espiritual me arruinó, antes era mejor. Y te quedas ahí, peleando contra algo que no entiendes, intentando recuperar una energía que ya no tiene sentido recuperar. Piensa en estos momentos. Imagínate que llevas años conduciendo un coche de gasolina. Sabes cómo funciona, sabes cuándo cargarle, sabes qué hacer cuando falla. Y un día, sin que nadie te lo explique del todo, te cambian a un coche eléctrico. Diferente sistema, diferente lógica, diferente forma de cargarse. Y tú sigues buscando la gasolinera. No porque seas tonto, sino porque es lo único que conoces. Porque tu cuerpo tiene memoria de cómo funcionaba antes. Y esa memoria no desaparece de un día para otro solo porque ya tienes otro vehículo. Eso es exactamente lo que está pasando contigo. Tu sistema antiguo de motivación funcionaba con combustible de ego, con comparación, con miedo a quedarte atrás, con necesidad de demostrar algo. Y eso, aunque no se sintiera bonito, te movía. Te daba dirección, te hacía hacer cosas. Y el despertar espiritual desconectó ese sistema. No completamente, no de golpe, pero lo suficiente como para que ya no tenga la misma fuerza. Y tú, en vez de buscar el nuevo sistema, sigues intentando que el viejo funcione. Sigues buscando la gasolinera, sigues preguntándote por qué no tienes la misma energía de antes. Y la respuesta es simple, aunque no sea fácil de escuchar. No la tienes porque ese combustible ya no es tuyo, ya no vibra con lo que eres ahora. Y obligarte a usarlo se siente exactamente como lo que sientes cuando intentas forzar la motivación y no llega. Como intentar prender algo que ya no tiene chispa. No es que estés roto, es que estás en transición. Y la transición no se fuerza, se atraviesa. Pero hay algo que casi nadie conecta en este punto del proceso. Y es que la apatía que sientes no es un síntoma de algo que esté mal. Es una señal de que algo está cambiando a un nivel que todavía no puedes ver con claridad. Pero el mundo no te da espacio para eso, porque vivimos en una cultura que premia la productividad constante, que te presta el descanso como flojera, que ve el silencio interior como algo que hay que resolver.
Y cuando tú llegas con esa apatía, con ese no sé qué quiero, lo primero que escuchas de afuera o de tu propia cabeza es que necesitas hacer algo al respecto, ¿cierto? Tomar un curso, ponerte metas, activarte y salir del hoyo. Y tú lo intentas porque parte de ti todavía cree que la motivación es algo que se consigue haciendo más cosas. Que si encuentras el proyecto correcto, la rutina correcta, el propósito correcto, todo va a volver a encender. Pero no enciende. Y eso te asusta más que la apatía misma. Porque ya no sabes si lo que vives es parte del proceso o si te estás perdiendo de tu propia vida. Ya no sabes si estás creciendo o si te estás estancando. Esa confusión es agotadora, no porque no tengas respuestas, sino porque estás haciendo las preguntas equivocadas. La pregunta no es cómo recuperar la motivación que tenías. La pregunta es, ¿qué tipo de motivación está intentando nacer ahora en ti? Porque hay dos tipos de motivación y casi nadie habla de esa diferencia. Está la motivación que viene desde el miedo. Miedo a quedarse atrás, a no ser suficiente, a que el tiempo se acabe. Y está la motivación que viene del sentido. Lo que no te empuja desde atrás, sino que te llama desde adelante. El despertar espiritual elimina la primera, no de forma elegante, no con una explicación, solo la va apagando. Y mientras eso pasa, el segundo tipo todavía no ha llegado con suficiente fuerza, todavía está tomando forma dentro de ti y todavía está buscando cómo expresarse en tu vida concreta. Y en ese intermedio, todo se siente vacío. Eso no es una falla del proceso, es el proceso. Y si aún no lo sabes, tengo un canal de WhatsApp donde te aviso cuando sale cada video nuevo, sin algoritmos, sin que se pierda. Así que si no quieres perderte ninguno, el código QR está en pantalla y el enlace en el primer comentario fijado. Entonces la pregunta que importa es esta: ¿cómo sabes si lo que vives es parte del proceso o si es algo que necesita atención? Porque no todo vacío es transición, no toda apatía es espiritual. Y una de las cosas más importantes que puedes hacer en ese punto es aprender a distinguir entre los dos, porque hay una diferencia concreta. El vacío de transición tiene una cualidad particular, se siente como silencio, como que algo se está reorganizando dentro, aunque no puedes verlo. Hay momentos en que algo pequeño te toca. Una conversación, una canción, algo en la naturaleza, y sientes un destello de algo, no sostenido, no claro todavía, pero está ahí. Eso es el nuevo sistema intentando encender. El vacío que pide atención se siente diferente, se siente pesado, oscuro, sin esos destellos. Y viene acompañado de pensamientos que se repiten, de una voz interna que no descansa, de un agotamiento que no mejora con descanso, de distancia de las personas que quieres. ¿Cuál de los dos reconoces en tu cuerpo ahora mismo? No en tu mente, en tu cuerpo. Porque tu mente va a intentar responderte desde la lógica. Va a hacer una lista de síntomas y va a buscar en cuál categoría entrar. Pero tu cuerpo ya sabe. Tu cuerpo ya tiene una respuesta que no necesita análisis. Solo necesita que le hagas la pregunta en silencio y que aguantes los primeros segundos sin querer controlar la respuesta. Esto importa porque el camino no es el mismo en los dos casos. Si lo que vives es transición, lo que necesitas no es activarte, es aprender a evitar ese silencio sin interpretarlo como fracaso. Es soltar la urgencia de que ya debería estar llegando a algo nuevo. Es confiar en que el proceso tiene su propio tiempo y que forzarlo no acelera, solo interrumpe. Así que si lo que vives te pide atención, forzarlo tampoco funciona. Pero el camino es diferente. Requiere acompañamiento. Requiere mirar algo que tal vez estás evitando. Requiere no quedarte solo con eso. Y reconocer la diferencia no es debilidad. Es exactamente el tipo de conciencia que el despertar espiritual está intentando desarrollar en ti. Porque hay algo más que nadie te dice sobre esta etapa. Y es que la pérdida de motivación que sientes no afecta solo lo que haces. Afecta cómo te ves a ti mismo o a ti misma. Porque cuando eres una persona motivada, productiva, con dirección, había una identidad construida alrededor de eso. No necesariamente consciente, pero estaba ahí. Soy alguien que logra cosas. Soy alguien que sabe lo que quiere. Soy alguien que avanza. Y cuando eso se va, no solo pierdes la energía, pierdes el personaje. Y perder el personaje duele de una forma que es difícil de nombrar. Porque no es una pérdida que puedas mostrarle a alguien. No es algo que se vea desde afuera. Es una pérdida interna, silenciosa, que a veces se disfraza de pereza o de crisis existencial o de no sé qué me pasa. Pero lo que te pasa tiene nombre. Estás en el proceso de soltar una identidad que ya no corresponde con lo que eres. Y eso, aunque sea necesario, aunque sea parte del crecimiento, duele. Porque esa identidad,
aunque estuviera construida desde el ego, también era tu forma de orientarte en el mundo. Y ahora la brújula está recalibrando. No apunta a ningún lado. Y eso no significa que estés perdido o perdida. Significa que estás en medio de un proceso que requiere que suelte la necesidad de saber a dónde vas antes de que el nuevo norte aparezca. Y eso es lo más difícil que el despertar espiritual te puede pedir. Porque toda tu vida aprendiste a que no saber a dónde vas era peligroso. Que la dirección es seguridad. Que tener metas es responsabilidad. Y ahora el proceso te está pidiendo exactamente lo contrario. Te está pidiendo que confíes en un camino que todavía no puedes ver por completo. No en fe ciega, no en negociación de lo que sientes, en confianza informada, en la conciencia de que lo que estás viviendo tiene una lógica, aunque no la puedas ver todavía. En saber que el vacío que sientes no es el destino, es el tránsito. Y los tránsitos, como sabrás, no duran para siempre. Lo que sí dura es lo que sí construyes mientras los atraviesas con conciencia en vez de con miedo. Y por cierto, si estás viendo este video y todavía no te has suscrito, este es el momento. Porque cuando te suscribes, no solo apoyas el canal, también me estás diciendo que quieres seguir creciendo. Suscribirte es tu forma de decirme que quieres más de esto. Así que quiero que hagas esto conmigo. No en otro momento, ahora que me estás poniendo atención. Busca un lugar donde puedas estar en silencio al menos 2 minutos, sin teléfono, sin música, sin nada que te distraiga. Cierra los ojos, respira una vez despacio y hazte una pregunta en voz alta o en silencio, como prefieras. ¿Qué es lo último que hice sin pensar en si estaba bien hecho o si alguien lo iba a ver? No busques una respuesta grande, no busques propósito ni misión, ni llamado de vida. Busca algo pequeño, algo concreto, algo que hiciste porque sí, porque te salió, porque en ese momento no había nadie a quien impresionar, ni nada que demostrar. Puede ser que hayas cocinado algo diferente un día, que hayas caminado por un lugar sin rumbo, que hayas escrito algo que nadie leyó, que hayas ayudado a alguien sin contárselo a nadie después. Cuando lo encuentres, quédate con eso un momento, porque ahí está la semilla del nuevo sistema. No en las metas grandes, no en el propósito con mayúsculas, en eso pequeño que hiciste sin necesitar que nadie te viera, sin necesitar que tuviera sentido para alguien más, sin esperar que te moviera como antes te movían las cosas. Eso que encontraste no es poco, es el primer destello del tipo de motivación que viene después del despertar. La que no empuja desde el miedo, la que llama desde adentro, silenciosa, sin urgencia pero real. Y si no encontraste nada todavía, eso también es información. Significa que el silencio todavía está haciendo su trabajo y lo único que tienes que hacer con eso es no interrumpirlo. Reconocer que estás en transición es el primer paso, pero hay algo que este proceso activa en ti, que va más allá de soltar la motivación antigua. Cuando el ego empieza a soltarse, cuando los viejos sistemas se desmantelan, algo más empieza a emerger. Una forma diferente de percibir, de sentir, de saber las cosas. Y eso tiene que ver con señales muy concretas. Señales que si no sabes leer, puedes confundirlas con otras cosas. O peor, puedes ignorarlas justo cuando más importan. Y por eso te dejé este video, para que reconozcas en ti lo que ya está madurando. Nos vemos ahí.